Bienvenido, bienvenida al podcast de un católico, donde encontrarás mucha información sobre fe, cultura, ciencia y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar por qué es importante la historia de la Iglesia. Es considerable, sin embargo, que es necesario anotar algunos motivos de la historia de la Iglesia. En primer lugar, porque nos dice quiénes somos los cristianos. Sin memoria histórica seríamos como un árbol al que se le han cortado las raíces. La memoria es tan importante que sin ella somos puro instinto. No sabríamos ni leer ni hablar. Seríamos como un recién nacido, sin rumbo ni experiencia, sin pasado ni identidad. Esto, que se dice de las personas, se puede decir también de los pueblos, con mayor razón de la Iglesia. Por la historia sabemos quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. También porque nuestra fe es histórica. El punto de partida de nuestra fe es un acontecimiento histórico: Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado. Murió por nosotros y fue resucitado. Los discípulos fueron marcados por el encuentro con el Cristo de Dios. Recibieron sus enseñanzas y unieron su existencia a la de Él. La evangelización es la transmisión de este encuentro que tuvo lugar en la historia. Es el testimonio de la experiencia tan intensa que no se agota ni en el tiempo ni en el espacio, sino que ha llegado hasta nosotros. El anuncio del amor de Dios no es, por lo tanto, abstracto. Es el anuncio del niño en brazos de María. Es el anuncio de su mensaje de conversión y vida nueva. Es el anuncio de un crucificado que ha sido constituido juez y señor. Es el anuncio de esa presencia en la Iglesia. Por otro lado, nuestra fe no puede vivirse en los secretos del corazón, sin transformar el mundo. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han actuado inspirados por su fe, cambiando el curso de los acontecimientos, sembrando valores en las culturas y haciendo el bien a sus hermanos. Desde luego, ¿por qué nos ayuda a volver a las fuentes? Porque la historia de la Iglesia nos descubre nuestras raíces, con sus frutos de santidad y sus plagas de pecado. Esas raíces se encuentran en la Iglesia primitiva, pero también en la medieval o a la Iglesia de nuestra primera evangelización, por decir algo. Por eso, a la hora de renovar nuestra vida cristiana, debemos tomar en cuenta no solo la Iglesia primitiva, como si fuera la única válida, como si las demás fueran falsas experiencias de la Iglesia, sino todo el caminar del pueblo de Dios. Por poner dos ejemplos, sería muy arriesgado rechazar la devoción al Sagrado Corazón o a la confesión de los pecados, solo porque en los primeros siglos del cristianismo no se practicaban como hoy. También porque nos muestra el crecimiento del cristianismo. La historia de la Iglesia nos enseña cómo se fue difundiendo el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Además, junto con esta expansión geográfica, hubo una expansión teológica. Verdades que al inicio pudieron parecer confusas o inacabadas, con el tiempo se fueron clarificando. Por último, porque es una necesidad pastoral. Se han escrito toneladas y toneladas de libros sobre la Iglesia, muchos de ellos interesados en ofender o difamar a los cristianos. En las librerías se pueden encontrar muchas variantes de las leyendas negras de la historia de la Iglesia. La ponzoña de estas historias no consiste en descubrir los pecados de los cristianos, pues todos sabemos que somos pecadores. El verdadero mal consiste en ocultar lo bueno y engrandecer lo malo. Muchos de esos autores no están interesados en encontrar la verdad, sino en revolver y mostrar el estiércol. Y sucede que esas versiones desfiguradas de la historia llegan a nuestros jóvenes, y muchos de ellos comienzan a avergonzarse de su madre la Iglesia, incluso a rechazarla. Y cuando un joven comienza a sentir vergüenza por el pasado de la Iglesia, se encuentra en grave riesgo de perder la fe. Es muy importante conocer la historia de nuestra Iglesia. Hay muchos documentos por parte del Vaticano que valen la pena leer, y es importante conocer para no dejar algo desconocido. Muchas gracias por escucharme, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.